Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos, recibirlos, darles la más cordial de las bienvenidas, pues al último programa de esta serie maravillosa, que seguramente usted ya conoce porque nos ha hecho el favor de acompañarnos en los programas anteriores, que lleva por título Temas Latinoamericanos. Y sin duda, pues para cerrar con broche de oro, un tema que no puede faltar en esta serie, pues es precisamente Trump y América Latina. ¿Qué hay al respecto? Un tema sin duda coyuntural y que pues vale la pena pues informarnos de viva voz de los expertos y bueno, pues sobre todo aquí en Mirador Universitario. Así es que donde usted esté, donde quiera que haga el favor de seguirnos en esta transmisión, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, como le estaba yo comentando el día de hoy, pues vamos precisamente a analizar el impacto de las políticas impulsadas por el actual gobierno de los Estados Unidos en América Latina. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias. Creo que pues el tema de hoy sin duda va a ser algo muy interesante, muy bonito para compartir con todos ustedes. Y mire, para tal efecto, como ya es tradición aquí en Mirador Universitario, pues me acompañan dos personajes versados en la materia y me da mucho gusto recibirlos porque además ya amigos de la barra de Mirador Universitario. Mire, en primer término, me da mucho gusto saludar a la maestra Silvia Núñez García. Ella es directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, por supuesto, profesora, investigadora. Silvia, muchísimas gracias por tomarte la molestia de acompañarnos el día de hoy. Es un gran placer estar en el último programa de la serie del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, así que de verdad les agradezco a todos los que me convocaron a esta sesión. Al contrario, es un privilegio para nosotros el que pues estés el día de hoy aquí. Y por otro lado me acompaña el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, pues institución con la que se ha realizado la coproducción de esta serie maravillosa. Rubén, de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a Mirador Universitario. La oportunidad que tenemos de comunicarnos con su maravilloso y amplio público es no, el privilegio es para nosotros. Bienvenidos. Y bueno, pues vamos a entrarle porque es un tema calientito, creo yo. Además de importante, no sé si decir bonito, ¿no? Dentro del contexto general. Pero bueno, ya pasaron varios meses del cambio de poder en los Estados Unidos, de la llegada del señor Donald Trump. Y bueno, en un principio, como que pareciera que no había pistas, por decirlo de alguna manera, suficientes para entender el significado de su gestión. ¿Lo tenemos ya? O sea, ¿ya tenemos alguna idea clara de cuál va a ser la gestión Trump ahora? Empiezo contigo, Silvia. Pues me parece que la realidad nos da datos contundentes. Uno de ellos es que el presidente no ha podido realmente remontar sus márgenes de popularidad. En estos días, el margen de desaprobación con relación a su gestión, al trabajo que él ha venido realizando, es muy alto, es decir, más del casi el 56% de los estadounidenses no están de acuerdo en la manera en la que se ha conducido el presidente. Hay que ver también que tiene empantanado debates muy relevantes para la sociedad estadounidense, como es el asunto de cómo va a quedar distribuido el presupuesto. Y otra de las cuestiones también que le preocupan mucho a los estadounidenses, sin duda, es el tema del pago de los impuestos, donde se ha marcado de manera muy precisa el hecho de que para Trump lo importante es que los más ricos paguen pocos impuestos, porque desde su óptica esto favorece precisamente la creación de más empleos, y esta es la gran apuesta del presidente. Creo también que es importante tomar en consideración que los estadounidenses están básicamente volteando hacia el interior de su país, es decir, a revisar los problemas domésticos, que son los que les interesa a ellos que su presidente pueda resolver. Y aquí es donde podremos platicar con detenimiento qué papel juega en todo esto la relación de Estados Unidos con América Latina y sí, con el resto del mundo. Sí, tenemos una desaprobación grande, como nos comenta Silvia. ¿Cómo está América Latina, Rubén, en este marco? Es decir, ¿cómo encaja
y cuál es la visión, porque obviamente por un lado es la visión hacia adentro, como bien dice Silvia, ¿no? Esa parte doméstica, pero el marco de América Latina. Mira, aquí tendríamos que decir que estamos un poco divididos. Por una parte está el caso mexicano, que nos daría motivo no para otro programa, sino para una serie. Sin duda alguna. En donde, bueno, hemos sido objeto de una serie de agresiones, una serie de planteamientos de políticas sumamente duras en contra de México y lo mexicano. Tal vez el problema más fuerte de todo esto, antes que la misma realización del muro o de las expulsiones de los mexicanos, bueno, en general de los indocumentados de los Estados Unidos, está el tema de la creación de una animadversión y un sentimiento de desgarramiento dentro de la sociedad norteamericana. Ese es por una parte. Por otra parte, el resto de América Latina, y estamos hablando de Centroamérica hacia el sur, están a la expectativa más bien. La idea aquí es que todavía no hay demasiada claridad sobre cuál es la política que pueda tener Donald Trump hacia América Latina. Hay ciertos espacios muy claramente definidos que todavía, que es claro que va a haber una presencia significativa de los Estados Unidos, y aquí no me refiero nada más a Donald Trump, sino a el aparato que se tiene en el gobierno, que es el Departamento de Estado y todos sus elementos colaterales, ¿no? Pero en general la idea es que todavía no hay demasiada claridad, excepto en una cosa, que es que se está por el abandono del modelo de las negociaciones multilaterales, sí, en términos comerciales, y se va a ir por una vía más bien bilateral. Todavía no sabemos qué tanto nivel de injerencia van a decidir los norteamericanos tener, sobre todo en las zonas que les afectan en su política interior. Pensemos, por ejemplo, el caso cubano, con una relación muy directa con Florida. Pensemos en el caso venezolano, con el petróleo, que es uno de los importantes proveedores de petróleo para los norteamericanos. O pensemos en Colombia, que, bueno, tradicionalmente ha sido uno de los focos de atención debido a el tema de las drogas, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos un escenario multifacético. Exacto. Ahora, en este sentido hablamos de América Latina y México. Sin duda, como que pareciera que son dos cosas diferentes. Y en este contexto, ¿será que el señor Trump realmente visualiza América Latina como una región? ¿O de veras lo individualiza? Y por otro lado, ¿sabremos en algún momento si realmente esta política de gestión será clara o seguiremos a lo mejor con esta situación de no claridad, de incertidumbre, Silvia? Bueno, primero que nada, yo quisiera decir que desde la presidencia de Barack Obama, y pese a que él prometió al inicio de la misma que iba a poner particular atención en América Latina, bueno, esto no se llevó a cabo. Entonces, sí, no se dio. Este es un escenario que hereda Donald Trump, y a lo largo de toda su campaña política, pues evidentemente cuando hablaba de América Latina se centraba en el caso de México. Claro, si ubicamos a México como América Latina, que aquí podría, claro, esto está sujeto a un debate, porque lo que sí es un hecho es que la interacción de México y Estados Unidos se ha profundizado, es una relación compleja, pero la cantidad de intereses que tiene Estados Unidos anclados en México y que México tiene también insertos al interior de los Estados Unidos no tiene parangón con el resto de los países. Durante muchos años se buscaba, los expertos pensaban que lo que México y Estados Unidos deberían realmente generar, pero esto no ha sido así, ¿verdad? Es una relación especial. Entonces, sí creo que tenemos que separar la discusión, porque también tendríamos entonces que preguntarnos qué es lo que ha hecho México en relación a sus vínculos, a estrechar sus vínculos con América Latina. Yo creo que ha jugado de alguna manera también mucho, como lo han hecho los estadounidenses, a partir de relaciones que pueden ser más que nada bilaterales, salvo en el caso, por ejemplo, de la promoción importante que le ha dado México a la Alianza del Pacífico,
¿verdad? Que es uno de los ejes que todavía al día de hoy la presidencia de Enrique Peña Nieto subrayan en términos de su vocación latinoamericana, aunque ahí, bueno, pues el número de países que participan, ustedes saben que son muy pocos, ¿no? Perú, Chile, México y Colombia, me parece. Y esto tiene también una cuestión de índole básicamente de interacción comercial, cuando Donald Trump es un presidente que desde su campaña y en el arribo a la presidencia ha de alguna manera subrayado que él no es un presidente muy afín a la firma de grandes acuerdos comerciales, y aquí la gran apuesta que tiene ahorita México sobre la mesa de qué va a pasar finalmente con el Tratado de Libre Comercio. Claro. Ahora, ¿ustedes considerarían que en la mente del señor Trump estará el interés de otros países de Latinoamérica? Porque quizá esa sería la pregunta necesaria, o solamente los esfuerzos van enfocados a México. Estamos pensando de un hombre que se ha dedicado a los negocios, que ha hecho su presencia en el mundo a partir de los negocios. Y es un empresario. Y entonces creo que eso es lo que marcará su relación con América Latina. Pensemos, por ejemplo, al primer presidente latinoamericano al que recibe, que es Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente del Perú. Es una visita oficial de 15 minutos, en la cual lo que se habló fue de la venta de armamento norteamericano al Perú. Ahí eso lo está mostrando con toda claridad. El primer presidente latinoamericano al que recibe es para hablar sobre cuestiones de venta de armamento norteamericano, que es una de las industrias que a él le interesa muchísimo promover. Podríamos hablar acerca de su política y del proyecto de presupuesto que está haciendo, y tiene que ver con esto, ¿no? El impulso a la industria armamentista. Me parece que ese es uno de los elementos centrales. Otro de los elementos centrales tiene que ver con una cuestión de seguridad, que es el asunto del narcotráfico y las bandas asociadas al narcotráfico. Esa es una de las guías, fue uno de los temas que platicó con el presidente Santos cuando se entrevistó con él hacia finales de mayo, ¿no? Entonces estamos hablando de que él tendrá ahí dos temas importantes que ver, y con una menor importancia tal vez el tema de derechos humanos y lo que esto significa. Y esto no tanto por Trump, sino por tener que alimentar de alguna manera los sectores más liberales de la sociedad norteamericana, a los que les tienen que dar algo también, ¿no? Sí, claro. Entonces sería factible pensar que a lo mejor ese tipo de acuerdos, de alcanzar este tipo de acuerdos que no están dentro del terreno de lo que ya nos comenta Rubén, podríamos decir igual no le interesa. Pero el interés puede cambiar, eso también. Donald Trump es un presidente sumamente pragmático, y aquí viene para mí una cuestión interesante. El tema energético es uno de los grandes temas que está articulando la política de Donald Trump. No se nos olvide que el secretario de Estado, Rex Tillerson, precisamente es el ex CEO de ExxonMobil. Y aquí es donde viene, bueno, está México involucrado, tenemos una reforma energética que va caminando, no me pregunten en qué sentido. O si bien o mal, ¿no? Yo no soy experta en el tema de energía. Pero bueno, esto es un tema también de gran debate para nosotros en momentos de dificultad con nuestro vecino del norte, ¿no? Pero bueno, aquí es donde también el caso importante para Estados Unidos, porque sí ha habido declaraciones sobresalientes en los últimos meses del presidente Trump, es sin duda Venezuela. Venezuela, como ya se mencionó, lo dijo aquí el maestro Ruiz, es uno de los países que ha aportado un porcentaje importante, el 8% de las importaciones de petróleo a Estados Unidos provienen de Venezuela, es decir, es el tercer país que exporta a Estados Unidos. El primero es Canadá, América del Norte. El segundo es Arabia Saudita, un país que acaba de visitar Donald Trump en una visita a la cual le dieron mucha difusión en todo el mundo, y cuyo centro en realidad estuvo versado en la venta
descomunal de armas, una venta Sí. que para la historia de los Estados Unidos es la venta más grande, más es de récord, multimillonaria sin duda. en términos de venta de armamento, que le permite a Estados Unidos de anclar una alianza estratégica para acosar y contener sobre todo a Irán y a este fenómeno denominado ISIS, que están desde la óptica de los estadounidenses, que son el origen del mal, es decir, del terrorismo. En América Latina, entonces, podemos platicar con más detenimiento el asunto de Venezuela y cómo ha gravitado en esta relación, sin duda, los acontecimientos que se han venido sucediendo al interior de la Organización de Estados Americanos. Perfecto, pues ahí están los datos. Vamos, permítanme un momentito, los invito. Vamos a ver una entrevista que se le realizó al doctor Rodrigo Páez Montalbán. Vamos a ver qué es lo que nos comenta al respecto de lo que estamos platicando del día de hoy. Vamos a recargar el cafecito y regresamos rapidito. ¿Dónde más? Aquí, Mirador Universitario. No se vaya. Voy a referirme a algunos aspectos de la política del presidente Donald Trump referida a América Latina. Antes quiero comenzar el programa citando una afirmación de uno de los geopolíticos más importantes de Estados Unidos, que acaba de morir precisamente, Zbigniew Brzezinski. Dice que el presidente Trump ha fallado en formular cualquier declaración significativa sobre la problemática global. Es una frase muy importante. Él hace un análisis de las grandes crisis internacionales y llega a esa conclusión. Entonces, si esto es así, yo me imagino que con respecto a América Latina, pues no tenemos todavía nada concreto de cuáles van a ser sus políticas, cuáles van a ser sus preocupaciones, etcétera, ¿no? América Latina estuvo ausente de la campaña electoral, es decir, no fue un tema relevante en la campaña electoral de Estados Unidos y no ha sido todavía un punto significativo en las políticas que el presidente Trump ha ido tomando con respecto a diferentes asuntos. Suena un poco contradictorio esto que estoy diciendo. Alguien diría, bueno, pero de México sí ha dicho muchas cosas, ¿no? De México ha dicho muchas cosas. Se ha referido a México en general en términos muy despectivos de los mexicanos, ¿no? Mexicanos son prácticamente delincuentes y violadores y van a Estados Unidos a robarle los trabajos a la clase obrera blanca de Norteamérica, ¿no? Pero el tema es precisamente el tema de los Estados Unidos con la migración y México como un punto muy importante en esto de la migración, ¿no? Lo mismo el muro, que es un asunto que ya venía de administraciones anteriores. El muro en la frontera con Estados Unidos ya tiene una gran parte de construcción en gobiernos anteriores, ¿no? Demócratas particularmente. Pero la insistencia en que él le quiso dar a este tema del muro como para poner una separación, no solo con México, sino con el resto de América Latina, es muy significativa. Pero repito, sigue siendo un asunto como de Estados Unidos, de protección de Estados Unidos. Y así, digamos, con prácticamente muchas otras cosas y sobre todo un tercer punto que es importantísimo, la revisión o la reformulación del TELECAN, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a la que Trump se había referido en su campaña de una manera prácticamente de que incluso era un desastre, era el peor de los tratados, era como él habla, ¿no? Ahora se ha llegado a una negociación que se anuncia muy difícil, muy compleja.
Perfectamente, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, querido amigo, querida amiga, nos acaba de sintonizar, mire, el día de hoy estamos platicando sobre Trump y América Latina, quinto programa de esta maravillosa serie que lleva por título Temas Latinoamericanos. Y bueno, pues les recuerdo que para nosotros su opinión es muy importante, nos fortalece, nos enriquece, y a todos los datos de contacto están apareciendo en sus pantallas. Aproveche a las personas que nos acompañan cotidianamente en estas series que se realizan en Mirador Universitario, porque recuerde que estas series se hacen por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Entonces, llame, pregúnteles todo lo que usted quiera y sobre todo quizá tenga usted la inquietud de que algún tema quiera ser abordado aquí en Mirador Universitario, háganoslo saber y con mucho gusto nosotros le daremos salida. Muchas gracias al doctor Rodrigo Páez Montalbán por haber participado con nosotros, ya también estuvo aquí en la serie. Y bueno, tengo muchas cosas en el tintero, ¿no? Primer productor o abastecedor de petróleo, Canadá, Arabia Saudita, tercero, Venezuela. Sin duda no puedo dejar de preguntarles el caso Cuba, México, cómo está ubicado en todo este contexto, ¿no? Hay lecturas, creo yo, y consecuencias con respecto a Cuba. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Cuáles serían los cambios en la política norteamericana en este tema con respecto a Cuba? Mira, fundamentalmente habrá un retroceso con respecto a lo que se planteó en la administración Obama, ¿no? Lo que se ha ganado, digamos. Lo que se habría ganado en ese momento, que fue un poco de liberalización en términos del manejo del flujo de recursos, del flujo de turistas, de las inversiones que se puedan realizar en la isla, ¿no? Y avanzando eso, en teoría, hacia unas transformaciones internas en Cuba que puedan permitir la vigencia plena de los derechos humanos, entendidos como lo entienden los norteamericanos, ¿no? Pero este tema lo tenemos que entender siempre en función de la política interna de los Estados Unidos. Claro. Hay una muy, muy importante presencia de gente de origen cubano que tiene la añoranza de su isla, que tiene la añoranza de poder transformar lo que ha sucedido ahí y que ya ha cobrado una presencia muy, muy significativa en la vida política norteamericana. No nos debemos recordar que hubo un senador de ascendencia cubana, Marcos Rubio creo que se llama, no recuerdo ahorita bien el nombre, ¿no? Que pues, tuvo una presencia muy importante en la carrera republicana hacia la candidatura presidencial. Y eso lo único que refleja es el enorme peso que tiene la presencia cubana, particularmente en la Florida. Es más, hay analistas que hablan de que un error político de Hillary Clinton y de la política de Obama con respecto a la presencia cubana en Florida les costó el Estado a los demócratas, ¿no? Entonces, y eso apoyó la elección de Donald Trump. Ese es un tema que entonces toca el interior de los Estados Unidos y toca las relaciones internacionales por el papel simbólico que Cuba ha tenido para toda la América Latina. Y es un tema sensible, ¿no? Con todo lo que se ha vivido el bloqueo y etcétera, etcétera. Todo ese tipo de elementos, pero que además quiero insistir en este tema, es simbólico para el resto de América Latina. Claro. Cuba no es un país así perdido ahí en una isla del Caribe que no tiene ningún significado, es un referente indispensable para las izquierdas latinoamericanas. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y entonces, de ahí que este se convierte en un tema que tiene mucho que decir para los norteamericanos. Mucho peso, además. De muchísimo toma peso. De decisiones, etcétera. Tal vez el reclamo más grande que el ala derecha de la política norteamericana le hizo al acercamiento establecido por Barack Obama tiene que ver con que no se presionó lo suficiente en términos de la apertura hacia una mayor vigencia de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, este tipo de elementos. Parece ser que ahí la apuesta del gobierno de Obama fue eso será gradual, no presionemos para que esto sea de manera inmediata. Sin embargo, eso se está utilizando ahora como uno de los elementos para decir que se tiene que replantear toda esta política. Todavía no sabemos hacia dónde va con claridad
todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, por ejemplo, las restricciones en términos del flujo de turismo y el flujo de recursos económicos e inversiones. Hay quienes dicen que la isla representa muy poco en términos económicos, en términos de cantidad de dinero que puede darle a los norteamericanos, y que eso puede ser algo que detenga este proceso. ¿Considerarían ustedes que dentro de esa desaprobación que nos decía Silvia, este elemento pudiera estar presente? Es decir, que la misma sociedad norteamericana está reprobando la gestión de Trump, considerando el caso Cuba. ¿O sería difícil pensarlo? Bueno, me parece que sería esto, esta afirmación sería muy arriesgada. Sí, bueno, claro. En realidad, el diferendo al interior de Estados Unidos que prevalece tiene que ver se ha mantenido desde la victoria de Donald Trump. Aquellos que sabemos, la mayoría de estadounidenses estaba en contra de la elección de Donald Trump, pero también se han sumado algunos estadounidenses que dieron de alguna manera un voto de castigo en favor de Donald Trump para castigar a los demócratas, cuando los demócratas tienen un escenario de complejidad tremendo. Hay divisiones muy significativas al interior del Partido Demócrata. Bernie Sanders está otra vez resurgiendo como una figura clave, y aquí los analistas comentan que esto pues no va a favorecer para nada a los demócratas, sino en realidad puede dotar de mayor margen de movimiento al propio presidente Trump. Entonces Estados Unidos está anclado en un diferendo profundo que no tiene que ver necesariamente, y vuelvo a insistir, con cuestiones de Estados Unidos y sus relaciones con el resto del mundo. Yo quisiera nada más decir que tiene Estados Unidos una virtud en términos de cómo a lo largo de su historia, ¿verdad?, con esta cuestión que se mantiene, sobre todo hablemos del caso de la Organización de Estados Americanos, uno de los brazos políticos, un brazo político muy importante de la política exterior de Estados Unidos hacia el continente, que buscaban no nada más de alguna forma mantener a América Latina bajo la sombrilla del poder de los Estados Unidos, claro, promoviendo por un lado la democracia y la protección de los derechos humanos, que cuando América Latina logra de alguna manera, en América Latina se logra que se viva en un entorno democrático, con la excepción de Cuba, ¿no? Que ahí es donde esto es una de las cuestiones que no ha logrado permear la reanudación de relaciones, que no pasa por una normalización de relaciones con los Estados Unidos, porque en Cuba pues no sabemos ni para cuándo venga un proceso de elecciones libres, ¿verdad? Pero en este sentido, estos organismos como la OEA han favorecido también la posibilidad de que aquellos latinoamericanos que se han movido a los Estados Unidos para vivir ahí, ya sea como refugiados o en calidad de empresarios, que también hay muchos, se conviertan en aliados estratégicos del gobierno de los Estados Unidos en términos de sus vínculos con cada uno de sus países. Y aquí es donde también vendría la pregunta: ¿qué papel está jugando en la actualidad la diáspora venezolana, verdad? Claro. Anclada también, la mayoría de ellos en la Florida, en relación con el conflicto que vive hoy el pueblo de Venezuela, y las declaraciones de Donald Trump en el sentido de que hay que poner un hasta aquí y buscar mecanismos para empezar a sancionar al gobierno de Maduro, buscando una nueva transición a un entorno mucho más favorable para los intereses de los Estados Unidos. En este sentido, dos elementos. ¿Qué podemos esperar del caso Venezuela, cómo están las cosas? Y por otro lado, la reacción del resto de los países latinoamericanos. ¿Cómo está este entorno? Yo creo que ahí el espacio central será la OEA.
es exactamente en ese espacio en donde se están planteando las posibilidades con respecto a qué puede suceder ¿Qué puede en Venezuela. pasar? Hay dos visiones claramente contrastantes, una que habla acerca de que se debe de invitar a Venezuela, vamos a decirlo elegantemente, de invitar a Venezuela a regresar al camino del orden institucional, le piden que regresen al respeto de la Constitución tal como la tienen establecida, estamos hablando de la Constitución chavista, ¿no? El que piden que regresen a eso, elecciones libres, una nueva elección de todo el aparato político venezolano, ¿no? Esa es, digamos, la visión más dura. Hay quienes todavía abogan por defender la independencia y libertad del pueblo venezolano para actuar como mejor lo considere, ¿no? Y al decir esto están diciendo el gobierno venezolano. Claro. Y aquí es muy claro cómo en los últimos años se han venido transformando los espacios y las incidencias políticas regionales, porque, por ejemplo, en este momento quienes apoyan fundamentalmente a Venezuela, al gobierno venezolano, son los países del CARICOM, que son muchísimos, chiquititos, ¿no? Pero que son muchísimos y que su voto cuenta exactamente igual que el voto de Brasil o que el voto mexicano o el voto chileno, ¿no? Y en ese sentido, eso le da una enorme fuerza todavía al gobierno de Venezuela. Sin embargo, el secretario general de la OEA es alguien que ha estado muy activo en términos de estar insistiendo en la necesidad de que Venezuela regrese a los caminos se reintegre, institucionales, digamos, a los caminos institucionales. Claro. Esto ha abierto otra posibilidad, que es que ya el gobierno venezolano dijo que ya se quiere salir, ya planteó que ya se quiere salir de la OEA porque considera que lo están utilizando como un instrumento para golpearlo. Llama aquí la atención, y si estoy equivocado me corrige Silvia, el papel del gobierno norteamericano ha sido no involucrarse demasiado. Pareciera ser que, y esto ya lo ha declarado, ya lo declaró, creo que fue el secretario de Estado, está trabajando con otros países de la región en términos de abonar a esta opción de pedir el regreso a la institucionalidad, pero no ha dado unas muestras más fuertes, más que haber recibido a una de las activistas Tintori, ¿no? Hacia la democratización venezolana otra vez, un poco dar ir abriendo gradualmente este espacio para que tenga voz la oposición venezolana, ¿no? Hasta este momento creo que es en donde estamos. Todavía veremos mucho en relación con este asunto. Creo que sí. Un elemento muy importante aquí, tenemos que recordar lo que señaló ya la maestra Núñez en términos de Venezuela como el tercer proveedor de petróleo para los Estados Unidos, que además es el primer comprador de petróleo para Venezuela, ¿no? Y que los flujos se han mantenido y el pago ahí ha estado, y entonces mientras el gobierno tenga ese dinero, está casi puedo decir garantizada su existencia. No, y que puede convertirse a lo mejor en una moneda de cambio, ¿no? En toda esta parte de negociación con respecto al abastecimiento de petróleo, Silvia. ¿Tú considerarías que ese pudiera ser punto a lo mejor de negociación? ¿O? Digo, le estamos jugando un poquito al abogado del diablo, Bueno, ¿no? yo creo que Estados Unidos se sirve muchísimo de la Organización de Estados Americanos. Hay que ver que la OEA ha venido siendo debilitada gradualmente en términos del financiamiento que recibe la organización, ¿no? En la época de Almagro, desde antes, tan solo creo que el año pasado le recortaron más de un 12% el presupuesto. Es un organismo al que le está costando mucho trabajo sobrevivir y, bueno, claro, Estados Unidos es el país clave para darle vida a esta organización. Claro. En ese sentido, la estrategia de Luis Almagro ha sido, desde mi punto de vista, condescender de manera muy diplomática con las líneas de acción del gobierno estadounidense, señalando que es importante que Venezuela regrese a la institucionalidad, ¿no? Pero sí hay ya alertas importantes, declaraciones del presidente Trump, en el sentido que Estados Unidos está ya evaluando seriamente el sancionar a Venezuela, no comprándole el petróleo. Aquí hay otro componente que no hemos mencionado, y es el hecho que las ventas de crudo de
de Venezuela a Estados Unidos han venido gradualmente disminuyendo, entre otras cosas porque de manera también muy inteligente los venezolanos tienen, sin duda alguna, una visión estratégica a nivel global, pues se pusieron también a vender a China y a la India. Claro, y esto está en el conocimiento de los Estados Unidos, y en una lectura que hice hace unos días encontré información sumamente interesante en el sentido de que algunos analistas consideran que Donald Trump está revisando la posibilidad de negociar con China, porque pensemos, bueno, la economía venezolana sin duda alguna está enfrentando un problema serio. Bueno, ¿qué te parece si ahorita retomamos ese punto? Porque parece medular, lo que estamos diciendo con esto de que le decía yo moneda de cambio, porque tengo una entrevista, fíjense que nos acompañó el doctor José Luis Valdés Ugalde. Vamos a ver qué es lo que nos dijo y regresamos ya aquí a la recta final de Mirador Universitario. Ya volvemos. El señor Trump no ha mostrado necesariamente hasta el momento tener una política frente a América Latina, salvo la política que ya demostró tener frente a México, país que por cierto ocupa un lugar ambivalente desde el punto de vista de su ubicación geopolítica. Es un país que habita en América Latina, es latinoamericano por definición, cultura, religión, lengua, pero al mismo tiempo también forma y conforma un bloque que se llama Norteamérica, y dentro del cual México no solamente está en términos geopolíticos como placa geopolítica, sino también como parte del acuerdo comercial que se tiene con Estados Unidos y con Canadá, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Este tratado, que es lo primero que tendríamos que analizar, se va a revisar, pero al mismo tiempo también no sabremos hasta dónde el señor Trump querrá desmantelar él mismo, toda vez que existen en Estados Unidos muchos intereses con relación al tratado. Hay una cadena de producción muy importante con México que incluso podría llegar hasta Centroamérica, que le resulta inconveniente a Estados Unidos acabar con él mismo. De tal forma que está en veremos ese asunto. El resto del continente está por verse cuál sea la posición. Ya recibió a Macri, ¿no? El caso de Maduro y Venezuela está en la lista del Departamento de Estado como un tema crítico. El de Cuba sin duda también estará pendiente en el tintero. Tendremos que asistir a un momento en donde las relaciones con Cuba se consoliden desde la posición en la que se quedaron cuando Obama y Raúl Castro reanudan relaciones diplomáticas. Y esto, por otro lado, es un mensaje importante para América Latina por parte de Estados Unidos. Veremos hasta dónde el señor Trump está dispuesto a respetar eso, cosa que no le convendría, puesto que hay una comunidad muy importante ya en Estados Unidos, cubana y latinoamericana, que exige una reanudación de las relaciones y normalización de las mismas, incluido el fin del bloqueo a la isla. Centroamérica y el Cono Sur, desde luego, son muy importantes, van a tener que ser parte de la agenda en las negociaciones sobre el tema de seguridad e integración, y ahí seguramente México en su momento será un actor importante para coadyuvar un entendimiento que permita conformar un círculo virtuoso alrededor del tema de prosperidad y seguridad, es decir, integración o más integración comercial, a la vez que garantías para poder contener los grandes peligros a la seguridad regional como producto y resultado del empoderamiento de los carteles del narcotráfico. Está por verse qué pasa con el Pacto Andino. El Pacto Andino mismo de alguna manera se está autodisolviendo y de hecho lo está haciendo en el seno mismo de donde nace el Pacto Andino, que es el chavismo, y creo que pues esto va a dar la oportunidad también a América Latina para plantearse una política frente a Estados Unidos propia y no dependiente de lo que haga Estados Unidos, sino al revés. América Latina tiene que formar una estrategia frente a Estados Unidos coherente que nos permita poder enfrentar un momento que es ciertamente muy crítico, que es el de una presidencia que no nos esperábamos y que ciertamente no va a ser la que más favorezca los intereses entre Estados Unidos y el continente. Bueno, pues queridos amigos, ya estamos de regreso aquí a la parte final de Mirador Universitario sobre pues este tema que nos convocó el día de hoy, precisamente sobre Trump y América Latina. Muchas gracias, por supuesto, al doctor José Luis Valdés Ugalde por su participación con nosotros. Y bueno, me tocaste un tema
me parece muy importante, ¿no? El buscar estas otras alternativas de mercado, como puede ser el mercado chino, para terminar esa idea, Silvia. Bueno, Venezuela logró hacer esto con una visión estratégica, pero lo interesante es que ya en los tiempos que corren actualmente, bueno, pues se hacen cálculos que la inestabilidad política y económica, bueno, estos cálculos lo hacen los americanos, obviamente. Sí, claro, obviamente. Que la inestabilidad política y económica de Venezuela no nada más va a tener un impacto en la región, sino a nivel global. ¿Y esto por qué? Bueno, entre otras cosas porque China le hizo préstamos multimillonarios, creo que más de 60,000 millones de dólares al gobierno de Venezuela, y en caso de que Venezuela se declarara en quiebra, es decir, insolvente para el pago de su deuda, pues puede meter en aprietos, en cierto aprieto también a los chinos. Y aquí es donde se comenta que Donald Trump está buscando de alguna forma una alianza con el gobierno de Xi Jinping para que él pudiera ser de alguna manera un mediador en la crisis venezolana. Que llevara a Venezuela a un horizonte de mucho menor confrontación, ¿verdad? Claro. Con los Estados Unidos. ¿Por qué no platicas un poquito, Rubén, para que nuestros amigos de la audiencia se puedan llevar uno de estos obsequios maravillosos? Lo único que usted tiene que hacer, querido amigo, querida amiga, comuníquese con nosotros y nos dice cuál es el título de esta serie. Nos dice, nos da la respuesta y nosotros le regalamos algo. Adelante, Rubén. Traemos las últimas novedades salidas de las prensas del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Estamos hablando de nuestras dos revistas, por una parte lo que consideramos la revista académica, que se llama Latinoamérica, que es una revista que ya tiene 40 años de tradición, ya se ha sido publicada regularmente, que desde las perspectivas del trabajo que se hace en nuestro centro, que van desde literatura, cultura, historia hasta cuestiones de filosofía y situaciones coyunturales. Traemos el más reciente ejemplar de Latinoamérica. También traemos ejemplares de Cuadernos Americanos, que es una revista muy, muy importante en el nivel continental, llega a cerca de 100 instituciones a lo largo de particularmente Europa y los Estados Unidos, tiene una muy fuerte tradición de trabajo de reflexión sobre la realidad a partir de una visión crítica, vamos a decirlo así, crítica constructiva. Traemos también un par de libros, uno que nos recuerda el conflicto nicaragüense allá de los años 70, en donde se hace una recuperación de la memoria de los actores de este proceso muy, muy doloroso, y también traemos ejemplares de aproximaciones a la diversidad cultural que desde la filosofía nos ayuda a entender justamente este enorme problema que estamos, este enorme tema, no quisiera yo llamarlo problema. Este enorme tema que está viviendo la sociedad actual, que es el de la muy cercana interacción de la diversidad étnica, cultural. Perfecto, pues ahí está ya. Lo único que tiene usted que hacer es comunicarse con nosotros, decirnos el título de esta serie maravillosa y, por supuesto, se llevará un obsequio pues muy importante que en la biblioteca de todos nosotros vale la pena tener. Y bueno, pues obviamente con todo un sustento de las personas, de las personalidades que saben de esto, de quien se ha encargado de publicarlo. Así es que permítame un momentito, vámonos a la pausa y al regresar, si les parece bien, vamos a hablar de este reacomodo, ¿no? del tablero en términos del comercio internacional, qué es lo que está pasando ya para la recta final de este maravilloso programa de Mirador Universitario, Trump y América Latina. Así es que vámonos a la pausa, regresamos rapidito. ¿Dónde más? Mirador Universitario. Ya volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, querido amigo, querida amiga, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre Trump y América Latina
ya como el final de esta serie que llevó por título Temas Latinoamericanos. Y por supuesto me acompañan el maestro Rubén Ruiz Guerra y la maestra Silvia Núñez García. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos a la recta final. Yo les recuerdo, estamos dando obsequios, publicaciones importantes, necesarias, interesantes de tener. Usted nada más comuníquese con nosotros, los datos de contacto están ya en su pantalla y nos dice algo muy sencillito, el título de esta serie y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y también el Instituto de Investigaciones sobre América del Norte. Sí. Centro, perdóneme si es cierto, ya le dije instituto, oiga, ya le cambié el nombre. No, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pues obviamente tendrá en su biblioteca esta maravillosa obra. Llámenos, díganos cómo se llamó la serie. Listo, ahí está el obsequio para todos ustedes. Bueno, Silvia, además de que ya te cambié lo de instituto por centro, para nada, no, perdóname. Este reacomodo me parece interesantísimo, ya lo comentaba también Rubén ahorita en la pausa de la aparición del mercado chino y todo esto. ¿Qué implicaciones o qué alternativas tiene este reacomodo, digamos? Bueno, me parece que solamente hablando de un reacomodo en términos de los intereses globales que tienen, por un lado, China y los Estados Unidos pueden seguir funcionando cada uno de estos dos países. Creo que es muy relevante tomar en consideración que Xi Jinping y Donald Trump tienen que mantener un diálogo permanente. Claro. No se nos olvide que tenemos ahí otro horizonte de complejidad para Estados Unidos en donde China gravita de manera decisiva, y es el caso de Corea. De Corea del Norte. Me parece que derivando de esto, la presencia de China en América la presencia de China en América Latina sí, claro. Es de absoluta relevancia. Y esto ha permitido que varios países de nuestro hemisferio, por ejemplo, el caso de Brasil es uno que brinca, les haya permitido a varios países latinoamericanos distanciarse, ¿verdad?, de la influencia de los Estados Unidos, de manera importante, cosa que no sucedió con México. México, la apuesta fue y sigue siendo primero nuestra alianza con los Estados Unidos y ahora empezamos a pagar ese precio buscando, creo yo, ya en el último momento a ver de qué manera podemos reconfigurar nuestros vínculos. América Latina lo ha hecho no nada más con China, lo ha hecho de manera muy sistemática con la propia Unión Europea, y creo que aquí es donde viene la gran lección que nos trae a todos la emergencia al poder de Donald Trump, un actor que no es un agente de cambio, pero que debido a sus políticas, muy complejas, erráticas, me atrevería a decir, que no han seguido el canon de los gobiernos republicanos en los Estados Unidos que favorecían, entre otros, el libre comercio. Bueno, pues nos está obligando, ¿verdad?, a que países de la América Latina y el propio México modifiquen, transformen sus vínculos con otros países. Y aquí es donde la pregunta es si México tendrá suficiente tiempo, ¿verdad?, para restablecer vínculos estrechos con América Latina, porque también cuando hablamos de América Latina, a mí siempre me gusta afirmar, se construye un gran imaginario latinoamericano que para mí no es real. Los países siguen teniendo visiones muy diversas. Ajá, no podemos hablar de este ideal bolivariano de que todos estamos por la América Latina. Hay múltiples intereses y en esto, bueno, no hay duda alguna. Hay que ver también que es una región marcada por procesos de inestabilidad política importante. El tema de la corrupción sigue gravitando en muchos de los países, ahí incluyo a México como país latinoamericano, sí, ¿no? Y bueno, tenemos en puerta también elecciones en varios de estos países.
viene Chile, viene midterm elections, elecciones de medio periodo en Argentina, ¿no? Sabemos cómo le va a ir a Macri y me gustaría que en ese sentido pues hable Rubén en torno a la visión que se tiene de Brasil y de Argentina como actores de absoluta relevancia en América Latina. Sí, aquí tenemos algunos elementos, porque bueno, de alguna manera la presencia norteamericana ha sido importante para América Latina. Entonces el primer elemento es si esto seguirá así. Y lo otro, sabemos que también ya hubo entrevistas, bueno, Perú ya me platicaban algo al respecto, también de Argentina, ¿no? Entonces, como bien dice Silvia, ¿cómo está ese tema, Rubén? Mira, la presencia norteamericana va a existir porque los norteamericanos son una potencia económica mundial, son una potencia ideológica mundial, son parte de este hemisferio, tienen demasiados elementos para asegurar su permanencia ideológica en la región. Ahora, tendríamos que decir que la región se ha transformado ideológicamente en los últimos 3 o 4 años. El hecho de la caída del gobierno de Dilma Rousseff en el Brasil, el término del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina, el término del gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, el próximo fin del gobierno de Evo Morales en Bolivia, eso por supuesto que va a transformar todos los elementos regionales. Y por otra parte, no solo es la caída de estos gobiernos que caminaban hacia el socialismo del siglo XXI, sino el surgimiento de cuando menos un par de gobiernos en las economías más importantes, en 2 de las economías más importantes del sur, que va más hacia el paradigma de la libertad de comercio, hacia el paradigma de la libertad empresarial. Eso por supuesto que va a marcar la región. Ahora, y pareciera ser que como un efecto rebote, las políticas de Trump van a generar un mayor acercamiento entre los países de América Latina en un futuro cercano. Y te voy a dar un solo ejemplo. El gobierno mexicano está estudiando la posibilidad de comprar granos en el extremo sur del continente en vez de comprarlos en Ohio y en esos espacios del medio oeste norteamericano, ¿no? Lo cual le quitará al gobierno, lo cual le quitará al comercio norteamericano algo así como $4,000 millones que no son baba de perico, que se pueden canalizar hacia el sur y que por supuesto le darían un golpe verdaderamente impresionante al electorado fundamental de Donald Trump, ¿no? Entonces estamos hablando ahí por una parte de eso, pero por otra parte estamos hablando también del reposicionamiento de ciertas alianzas regionales latinoamericanas que tengan que ver, por ejemplo, con el impulso al comercio. Donald Trump repudia en la Asociación Transpacífica, ¿no? Este convenio este acuerdo de comercio, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Mientras tanto, Perú y Argentina se están incorporando con una fuerza impresionante a ese acuerdo y buscando un reacomodo y justamente ver la posibilidad del comercio no solo con China, sino con el Japón, digamos, la construcción de una gran cuenca del Pacífico en la cual pueda haber esta libertad de comercio a países que como por ejemplo el Ecuador y Perú históricamente han tenido un vínculo muy importante con el Extremo Oriente. Ahora, ¿no? esta aspiración de integración pareciera como que esta situación de reacomodo lo va a favorecer. Yo no estoy seguro que nos lleve hacia un proceso de integración. Los intereses y las polarizaciones dentro de nuestras sociedades, tendríamos que recordar que las nuestras son las sociedades de las más polarizadas que existen en el mundo en términos económicos y en términos políticos, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué alternativas tenemos con este reacomodo? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Yo creo que tendremos que trabajar mucho, nuestras cancillerías tendrán que trabajar muchísimo en términos de lograr los acercamientos adecuados. Plantear que se quiere comprar granos a Argentina y al Brasil no es suficiente, hay que operar todo este elemento para poder establecer los mecanismos indispensables, por una parte por el flujo de los recursos y por otra parte el transporte de los granos sería en este caso, ¿no? Me parece que sí nos obliga a dar un paso más allá todavía en términos de ir construyendo los puntos de contacto. El ideal bolivariano, tiene razón Silvia, es un ideal, pero que nunca ha podido construirse. Sigue siendo ideal. Sigue siendo ideal. Y uno de los elementos que se tienen que trabajar sobre todo tiene que ver con las cuestiones culturales y educativas. Tenemos que reaprendernos
sujetos que hemos tenido una historia común, que tenemos estructuras muy parecidas, que tenemos problemas muy parecidos. Estamos hablando de problemas para la producción de alimentos, estamos hablando de los temas de migración, de expulsión de migrantes también, estamos hablando del problema de la producción de estupefacientes, el tráfico de los estupefacientes. Todos estos son temas que no son comunes y que tenemos que encontrar los mecanismos y los instrumentos para poder caminar en conjunto. Todo el comentario. Yo tengo otro tema que se nos acabó el tiempo y precisamente ya nos vamos. Así es que muchísimas gracias, maestro Rubén, por habernos acompañado, maestra Silvia. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, verdad? ¿Alguna conclusión que quieras compartirnos, Silvia? Pues solamente el tema vinculante entre los países latinoamericanos, incluyendo a México, es la promoción del desarrollo. Correcto. Y aquí es donde ojalá existan acuerdos en el corto plazo, porque de otra manera, simple y sencillamente, pues vamos a continuar con esta posibilidad de que Estados Unidos ejerza sobre nosotros, claro, pues una influencia desmedida. Seguro. Pues muchísimas gracias, Silvia, por haber estado con nosotros. Regálame una palabra, Rubén, una sola palabra que nos dé el panorama gestión Trump en América Latina. ¿Cómo lo defines con una palabra? Incertidumbre. Incertidumbre. Pues ahí está ya. Y pues nosotros ya no tenemos incertidumbre porque ya nos vamos. Así es que muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. A este staff, a todo este equipo de producción maravillosos que hicieron posible la transmisión de este programa, muchísimas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por el privilegio de su atención. Yo lo invito a que nos haga el favor de seguirnos acompañando en alguna otra serie maravillosa, increíble aquí en Mirador Universitario y bueno, por supuesto, seguir compartiendo con usted toda esta información que se genera en muchas instituciones, pero también en nuestra máxima casa de estudios. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.